buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, en este programa semanal de una liturgia para la vida. Estamos ahora en el domingo 26. Vamos casi en la recta final del año litúrgico. Y esta es una clave muy buena para poder nosotros mejor entender las lecturas de estos domingos. Hemos comentado en otro momento que el ir al final del año litúrgico es situarnos en nuestro último caminar por este mundo. De ahí que debemos de ir revisando nuestro caminar, si está o no al plan de Dios o a nuestro plan y capricho. La palabra de Dios, afortunadamente, ahora nos sigue iluminando en estas cuestiones. Hay que entender que la Santísima Trinidad, que asentamos mucho los cristianos católicos, el Espíritu Santo ya estaba prefigurado en varios momentos en el Antiguo Testamento. Lo que predomina es el Padre, y también se prefigura Jesús, el que tenía que venir en la promesa desde el Génesis. Recordemos, en el Génesis, el Espíritu aleteaba sobre las superficies de las aguas. En el credo decimos también, niceo-constantinopolitano, que creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Los profetas tienen, tras la guía, con la guía del Espíritu Santo, tienen la misión de guiar, como también de regir o gobernar al pueblo. En este caso lo vemos en Moisés, en el libro de los Números de la primer lectura de hoy. Y Moisés, no se nos olvide que es un pueblo numeroso y que es imposible guiarlo y gobernarlo. Y es por eso que pide a Dios que le ayuden otros para poder hacerlo. Y se nombran, nos lo relata, primer lectura, 70, que es precisamente distribuido ese espíritu sobre ellos, que también estará en los reyes, y comentábamos también en los profetas, para guiar y gobernar al pueblo. Lo vemos también más específico bajo el nombre de sabiduría en Salomón, que precisamente pide esta para poder guiar al pueblo. Y el Señor también le
dice, por no haber pedido largos años de vida y la muerte de tus enemigos y riquezas, también te las voy a dar. Esta es la finalidad del Espíritu Santo, que nos da o nos revela el Antiguo Testamento. Pero también está en el Señor Jesús cuando ya se va. Les voy a enviar a otro acompañante. Este les va a enseñar a comprender todo lo que yo les he mandado. Y serán mis testigos hasta el fin del mundo, y yo les acompañaré. Entonces, es este. También nos lo va a explicar en otro momento, que todo va a ser perdonado, menos el pecado contra el Espíritu Santo, el dador de vida, el que nos renueva y nos remueve, sobre todo, a realizar el bien. Bien que precisamente está bastante claro Moisés cuando le dice a Josué que ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. ¿Crees que me voy a poner celoso? Paralelamente, también tenemos al Señor en el Evangelio, donde también va, en este caso, Juan, y también le dice: Señor, hemos visto a uno que no es de los nuestros lanzar demonios y se lo prohibimos. Aquí un ligero paréntesis. Demonio no necesariamente es posesión diabólica o ataques epilépticos, sino toda aquella enfermedad que aqueja al ser humano. Y continúo. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. El bien lo tenemos que descubrir, tanto dentro de nosotros, en tanto religión, como también en tanto religiones, o la humanidad, o aquellas ONGs que precisamente están realizando y promoviendo situaciones verdaderamente benefactoras, tanto en la creación como en los seres humanos. Les invito también a poder acompañarme en otros medios de comunicación de una liturgia para la vida a través de Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music
Amazon Music y iHeart Radio. Les acompaña en estos momentos el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Regresamos en unos momentos. Continuamos en esta segunda parte de una liturgia para la vida. Comentábamos el Evangelio de este domingo 26, que también debemos de tener bastante presente. Estamos casi en la recta final del año litúrgico. Y es por eso que ahora estamos viendo cómo el Espíritu Santo se ha prefigurado desde el Antiguo Testamento en varios momentos. Espíritu que lo vemos bastante claro en el Nuevo Testamento, como ya comentábamos, el otro acompañante, mas también en nuestro credo niceo constantinopolitano. Este Espíritu es también el que nos hace discernir el bien y el mal. Y es precisamente esto lo que trata tanto el Señor Jesús como Moisés, de poder discernir en aquellas personas dentro de nuestra iglesia, fuera de nuestra iglesia, o como comentábamos en el anterior segmento, en otros lugares de nuestra sociedad, buscar el bien, y precisamente este bien viene por el Espíritu del Señor. Y es, en otro momento, nos va a decir: sin mí nada pueden hacer. O también recordemos, el Padre, el que reconoce a mi Padre, yo también lo reconoceré. Y el que manda a mi Padre, yo no lo echaré fuera. Entonces, aquí tenemos esta buena puntualización. También debemos de enfatizar que en nuestra religión el revelador del Padre es Jesús. Y también Él siempre nos remite al Padre. Así es que debemos de tenerlo bastante presente. Mas también
tener presente que nuestro Señor Jesucristo es no solamente el mediador, sino también el Salvador. Y hablando del discernimiento, es lo que Moisés le quiere dar a entender a su hermano Josué, que vea precisamente el bien en los otros y no hay que prohibírselos, como también el Señor. No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Y lo más enfático, aquel que no está contra nosotros, está en nuestro favor. Y tal es esto que precisamente Santiago nos está aclarando que precisamente muchos de nosotros en este caminar nos dejamos mucho llevar por los bienes de este mundo, a tal grado que lleva a una desproporción de poder acumular, y a tal grado también nos dice claramente: los vestidos de aquellos tiempos, mas también de aquellos tiempos el oro y la plata. Los vestidos serán comidos por la polilla, y la plata y el oro el moho. Mas también nos dice: el salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Es porque no tenemos el Espíritu. Y recordemos, el Espíritu Santo es recibido en germen en el bautismo y plenificado en la confirmación. Y es bueno que lo reanimemos, este tal Espíritu Santo en nosotros. Y de nuevo, todo les va a ser perdonado, menos el pecado contra el Espíritu Santo, que también nos ayuda mucho otro versículo de la palabra de Dios. El Espíritu es el dador de vida. Vida que muchas veces nosotros dejamos ir como el agua entre las manos, a través de unos placeres, a través de no ahondar más allá, como ya decíamos domingo 26, más allá de este mundo y de esta vida. Y un elemento bueno para este próximo mes y meses que siguen a septiembre. Van a tomar cargos municipales, estatales y federal varios de nuestros gobernantes. Que el Señor pidamos por ellos, para que el Señor, como Moisés, Salomón, se les dé la sabiduría para poder gobernar y guiar al pueblo.
y sobre todo el Espíritu Santo de discernir el bien y el mal para su servicio que inician en estos años, ya sea por 3, 6 años, siempre sea para bien de ellos, como también sobre todo para nosotros. Y también no cabe también aclarar que en la plegaria eucarística número 2 se pide mucho, oremos por los pastores que guían a nuestro pueblo. Y aquí entran todos, desde lo académico, desde lo de salud, desde lo económico, desde la cuestión de medios de comunicación, también la cuestión religiosa, el Papa y nuestros obispos, también los pastores que guían a nuestro pueblo. Haremos un espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos con este tercer segmento de una liturgia para la vida. También pueden ustedes seguirme con otros medios de comunicación. YouTube con una liturgia para la vida. Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music y iHeartRadio. Les acompaña el Padre Víctor Anguiano, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. 30 de septiembre, San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Nacido en Dalmacia, estudió en Roma y hablaba latín y griego. Se bautizó cuando tenía 18 o 19 años. Tuvo conflictos con su primera comunidad cristiana, por lo que se retiró a una isla del Adriático, donde vivió una vida ascética. Sufrió enfermedades y fuertes tentaciones. Para combatirlas y tener su mente ocupada, estudió hebreo. A su regreso a Dalmacia, fue ordenado sacerdote. Partió después a Constantinopla, donde estudió escritura con Gregorio Nacianceno. Luego fue llamado por el Papa Dámaso a ser su secretario, y el Papa le encargó el trabajo de elaborar la versión de la Biblia en latín. A la muerte de Dámaso, Jerónimo regresó al Medio Oriente, en parte porque su carácter irascible no era agradable al clero romano. En Palestina,
fue director espiritual de un monasterio y ahí pudo dedicar gran parte de su tiempo a la traducción del Antiguo Testamento. Murió en Belén cuando se encontraba trabajando todavía en su comentario a las Escrituras. El Catecismo cita a Jerónimo muchas veces, especialmente sus famosos comentarios sobre la Escritura. También cita sus palabras sobre el Día del Señor. Si los paganos lo llaman Día del Sol, también lo hacemos con gusto, porque hoy han amanecido la luz del mundo. Hoy ha aparecido el sol de justicia, cuyos rayos traen la salvación. Número 1166. 1 de octubre. Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia, 1873-1897. Nacida en Francia, era la hija más pequeña de una familia de 9 hermanos. Fue educada en el monasterio benedictino de Lisieux. Tenía una salud frágil y, siendo muy devota, sufría de escrúpulos. En 1886 tuvo una conversión total y trató en entrar en el Carmelo. Le pidió al Papa León XIII una dispensa por la edad. Logró ser admitida a los 15 años. Fue nombrada maestra de novicias y en 1896 tuvo el primer ataque de tuberculosis, del que moriría con solo 24 años de edad, y su hermana Inés, que era la superiora del convento, le pidió que escribiera sus memorias, que ahora se conservan en 3 manuscritos, como es La historia de un alma. En ella expone su doctrina de la infancia espiritual. Es patrona de Francia y, aunque nunca salió del convento, por su pasión por la evangelización, es reconocida, junto con Francisco Javier, patrona de las misiones extranjeras. Es también doctora de la Iglesia, muy conocida por su sencillez y abandono en Dios. El Catecismo nos dice: la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor. Número 2558. 2 de octubre. Ángeles custodios. La devoción a los ángeles proviene de la Edad Media, por la fe del pueblo en que los ángeles acompañaban y protegen la vida de cada cristiano en su camino hacia la salvación. La fiesta data del año 1411, cuando en Venecia, España, se empezó a celebrar el ángel guardián de la ciudad. En 1590, Sixto V concedió a Portugal una liturgia de las horas especial en honor a los ángeles custodios, y la fiesta se añadió al calendario romano en el año 1608. 4 de octubre. San Francisco de Asís, 1000
181-1226. Nacido en Asís, Italia, de un rico comerciante, tuvo una juventud turbulenta y aventurera. Tuvo una visión de la cruz de San Damián que le invitaba a reparar su iglesia. Francisco en un principio entendió que se trataba de una iglesia física que estaba en ruinas, pero más tarde se dio cuenta de que Dios tenía planes mucho más amplios para él. Francisco renunció a su herencia y se despegó de todas sus posesiones para entregarse totalmente a Dios. En la primera fase de su conversión, se vistió de penitente y vivió recluido en oración. Más tarde, al escuchar el mensaje del Evangelio sobre la misión de los apóstoles, comprendió que su misión era ser predicador itinerante. Reunió un pequeño grupo de hombres con intención de vivir el Evangelio tan literalmente como fuera posible. Ese fue el comienzo de los frailes menores. Se dedicaron a predicar el Evangelio a toda clase de personas. Hacia el final de su vida, cuando estaba casi ciego y sufriendo diversas enfermedades físicas, recibió el don de los estigmas. Junto con Catalina de Siena, es patrón de Italia. Ha tenido una enorme influencia en los cristianos por su imitación radical de Cristo. Es recordado y venerado por su sencillez, pobreza y alegría, y aprecio de la belleza de la creación. El catecismo cita varias veces el Cántico del Sol, así como otros escritos de Francisco. Hablando del sentido cristiano de la muerte, dice: y por la hermana muerte, loado mi Señor. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. Número 10-14. Regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este último segmento. Ahora vamos a iniciar el libro La liturgia en el Catecismo de la Iglesia Católica y en su compendio. Un libro de la editorial Buena Prensa del padre Cristóbal Orellana González. El 25 de junio de 1992, con la aprobación pontificia, la elaboración del Catecismo de la Iglesia, promulgado con la Constitución Apostólica Fidei Depositum del Papa Juan Pablo II,
el 11 de octubre del mismo año, en el 30º aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. Fue presentado en Roma los días 7, 8 y 9 de diciembre. La edición típica en lengua latina fue promulgada el 15 de agosto de 1997 por el mismo Papa y se presentó el 8 de septiembre del mismo año. De esta manera, concluía el largo proceso de elaboración del Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene sus antecedentes más remotos y directos en la Segunda Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, en el año 1985. Con la publicación del Catecismo, se inició la gestación de su compendio, que concluiría con su presentación el 28 de junio de 2005, 20 años después del Catecismo en su gestación, y precisamente 40 años después de concluido el Concilio Vaticano II. Naturaleza y propósitos. Antes de iniciar nuestro análisis específico sobre la forma en que se presenta la liturgia en general, en la segunda parte, la celebración del misterio cristiano, primera sección, dentro de la economía sacramental del Catecismo de la Iglesia Católica, resulta imprescindible hacer un repaso sobre el significado y el desarrollo del término de catecismo. Este término proviene del latín eclesiástico, catequismo, que a su vez tiene su raíz en el verbo griego catecheo. Este se refería al efecto de voz producida por las máscaras de los actores para hacer eco o resonar, y los espectadores escuchaban así nítidamente. En el Nuevo Testamento adquirió el significado de dar una instrucción cristiana. La definición se hizo más precisa durante la época de los patriarcas y el auge de la institución catecumenal. En cuanto al contenido, se refería a la institución fundamental cristiana, dada de palabra a los catecúmenos y a los neófitos. En la Edad Media, el verbo catequizare designaba solo la instrucción previa al bautismo. A partir de los siglos XV y XVI, el verbo catequizare equivalía a proporcionar el catecismo, es decir, la enseñanza oral de los fundamentos de la fe a los ya bautizados. De esta forma, el sustantivo catecismo designaba tanto la institución para enseñar la doctrina cristiana, sobre todo dirigida a los niños, así como el nombre común del libro de apoyo destinado a realizar esa enseñanza. En tanto,
institución de la enseñanza cristiana se puede situar su surgimiento en el siglo VI al IX, a partir de la desaparición del catecumenado prebautismal para los adultos. El verbo catequizare adquirió el sentido de transmitir enseñanza cristiana inicial en forma de preguntas y respuestas, acción que equivalía a los escrutinios del catecumenado, a que se sometían los padrinos para comprobar la situación de su fe. Posteriormente, las familias recibieron del obispo el encargo de dar a sus hijos esa enseñanza cristiana elemental, a saber, el Padre Nuestro, el símbolo apostólica, el credo, el Ave María. Además, los iniciaban en la piedad y en la vida honesta, oración y moral evangélica. Con el humanismo renacentista, entre los siglos XV y XVI, se multiplicaron en toda la Iglesia las escuelas dominicales del catecismo para niños. Después del Concilio de Trento, se crearon las escuelas para los jóvenes con el mismo propósito. La institución del catecismo infantil llegó hasta el Concilio Vaticano II y asumió las aportaciones emanadas de este, especialmente las provenientes del movimiento catequético y de renovación pedagógica escolar. De esta forma, la institución del catecismo, sobre todo desde el Renacimiento, se entera con una forma de educación en la fe, o sistema de enseñanza religiosa elemental, destinada sobre todo a los niños, insertos en la escuela y en la parroquia, ordinariamente marcado por la centralidad pedagógica y doctrinal del libro del catecismo. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado llegar a sus hogares. Compartió estos momentos de reflexión el padre Víctor Anguiano. Deseamos que la próxima semana nos encontremos nuevamente entre ustedes, Dios mediante. Que nuestro Señor nos conceda la sabiduría para guiarnos, como también poder gobernar nuestras vidas y dirección al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, en la cual nos acompañe Nuestra Señora al puerto de nuestro final por este caminar terrenal. Muchas tardes para ustedes, buenos días para otros.